En el norte de Kenia, durante medio año, llueve muy poco o nada. En la estación seca, los animales se enfrentan a una dura realidad. Encontrar agua o morir. El problema es que a lo largo de cientos de kilómetros, los ríos de esta región están secos. Así que en los lugares donde hay agua accesible desde la superficie, nos encontramos con una increíble colección de fauna salvaje. El agua es vital, y cuando se trata de beber, incluso los enemigos más acérrimos declaran una incómoda tregua. Pero estos abrevaderos no existirían si no fuera por una especie en particular. Nosotros. Al lado de la piedra es un buen sitio. Vamos a cavar antes de que haga más calor. Sí. Desde hace siglos, algunas personas como estos guerreros samburus conocen el secreto. En ciertos puntos, debajo de la arena, el sustrato rocoso mantiene el agua cerca de la superficie. De modo que mientras el resto de África Oriental está seco, aquí saben cómo encontrar agua fresca. Estos pozos no son para las personas. Los samburus han recorrido a pie más de 160 kilómetros para que su ganado pueda sobrevivir a la estación seca. Es importante organizarse bien, si cuentas con múltiples pozos y en ocasiones cientos de vacas. De manera que cada pastor gestiona su propio pozo y canta su propia canción. Y curiosamente, cada vaca ha aprendido a reconocer a su dueño. En cuanto reconocen su canción, van directas a ese pozo. Así que en uno se escucha una canción y en otro la canción es algo distinta, y así sucesivamente. Cada grupo de vacas conoce la canción de su dueño. Tienen buen oído. Cuando el ganado calma su sed, los samburus se lo llevan en busca de hierba. Una vez que se han marchado, los animales salvajes ocupan los pozos. Estos elefantes no podrían sobrevivir si no fuera por los samburus. Pero los samburus también necesitan a los elefantes. Estos gigantes comen árboles y arbustos. Así mantienen la tierra despejada para que el ganado pueda pastar. Sacando el agua a la superficie, los humanos hacen posible que incluso los animales salvajes más grandes puedan sobrevivir en esta tierra seca. En otra parte de África, ocurre exactamente lo contrario. En este lugar, los animales más diminutos recolectan agua y ayudan a los humanos a subsistir.
El Sahel es la frontera meridional del desierto del Sáhara y se extiende a través del continente africano. Todos los seres vivos que viven aquí están esperando la llegada de la lluvia. El agua tiene sus ciclos. Hay un tiempo en que es abundante y otro en que está ausente. Pero en el Sahel no siempre es así. En los últimos 50 años, debido al cambio climático y a una deficiente gestión de la tierra, el desierto ha engullido grandes extensiones del Sahel, causando grandes hambrunas. El pueblo de Gorga prácticamente fue destruido por el desierto, hasta que un hombre tomó cartas en el asunto. Yakuba Saouadogo no es ningún científico. Sin embargo, lo que ha logrado ha asombrado al mundo. Ha frenado al desierto. Hace casi 40 años, tras una dura hambruna, Yakuba empezó a cultivar en el peor momento de la estación seca, cuando no crece nada. No parecía de sentido común, y todo el mundo, incluido el jefe local, pensó que se había vuelto loco. La gente criticaba tu trabajo. Decían que lo que hacías no estaba bien y que iba en contra de las reglas. Pensaban que era una locura, que te estabas volviendo loco. Decían que amenazaba nuestras tradiciones. El jefe de mi propia familia dijo lo mismo. Pero esas críticas no me hirieron. Todo el mundo se reía, pero yo no dije nada. El joven Yakuba se dio cuenta de que antes de la llegada de las lluvias tenía que estar preparado para recoger la mayor cantidad de agua posible. Picando la tierra dura como el hormigón, Yakuba excavó varios agujeros y los rellenó con excrementos y basura. Sin saberlo, iba a contar con un inesperado aliado. El excremento atrajo a las termitas, que empezaron a utilizar sus pozos para que creciera el hongo que constituye su dieta básica. Y al hacerlo, excavaron una red de pequeños túneles en la tierra, que ayudaron a Yakuba a cumplir su objetivo. Cuando llegan las lluvias, los túneles de los nidos de las termitas retienen el agua e impiden que se pierda. El agua entra en los túneles y se queda allí. Y eso enriquece mucho el suelo. Cuando por fin llegaron las lluvias, Yakuba luchó por retener hasta la última gota de agua. Construyó muros bajos para ralentizar la pérdida de agua de sus campos. Y en vez de sembrar solo grano, plantó también árboles. Pero los lugareños lo consideraban el tonto del pueblo. Tras años de burlas a causa de sus extraños métodos de cultivo, el trabajo de Yakuba por fin dio sus frutos. A lo largo de 4 décadas, los árboles que plantó comenzaron a atraer a los pájaros. Estos traían consigo semillas que hicieron crecer todavía más árboles. El desierto de Yakuba empezó a parecerse más a un bosque. Este fue mi primer árbol. Lo planté hace 38 años. Es imposible explicar con palabras lo importante que es para mí. Los árboles traen vida al mundo. El bosque de Yakuba ha creado un microclima. Bloquea el viento y proporciona sombra. Y fundamentalmente eleva la capa freática, reteniendo el agua en la tierra. Cerca de allí, sus campos también están floreciendo.
Y ya no es el tonto del pueblo. Yakuba es el héroe local. Durante la época de la cosecha, todo el pueblo se reúne para recolectar el mijo. Cosechan lo suficiente como para autoabastecerse. Las ideas de Yakuba han tenido tanto éxito que sus métodos se enseñan actualmente en todo el Sahel y recientemente han ayudado a Níger a superar una hambruna. Con la ayuda de unos insectos diminutos, un solo agricultor ha sabido aprovechar el ciclo natural del agua. Desde los albores de la civilización, esta habilidad para manipular el agua ha sido clave en nuestro éxito como especie. Aprendimos a irrigar. Aprovechando la fuerza de la gravedad, abastecimos a nuestras ciudades. Y con el paso de los siglos, nuestro control del agua ha ido en aumento. Podemos utilizarla para suministrar energía a nuestro mundo. Podemos incluso mover ríos enteros cuesta arriba a lo largo de enormes distancias. Pero si ignoramos a la naturaleza y utilizamos demasiada agua para nuestro propio uso, puede terminar sucediendo un desastre. Como aquí, donde un uso agresivo del agua liberó fuerzas más allá de nuestro control y causó uno de los peores desastres medioambientales jamás provocados por el hombre. Hace solo varias décadas, Moñak, Uzbekistán, era el puerto principal del cuarto lago de agua dulce más grande de la Tierra. Era tan grande que lo llamaban mar. Pero hoy, estos niños nunca lo han visto con agua. Lo que queda del lago se encuentra a 160 kilómetros de aquí. El mar de Aral tenía la mitad del tamaño de Inglaterra. Los barcos de pesca capturaban en torno a 10.000 toneladas de peces en sus aguas cada año. Para que un lago de ese tamaño desaparezca, deberían transcurrir milenios, no décadas. Pero entonces, ¿cómo ocurrió? Para tener una visión global, necesito averiguar qué ha quedado del agua. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Los equipos de rodaje no son bienvenidos en esta antigua República Soviética. A ver, parece que hay un par de tipos ahí. Vamos de incógnito, como turistas. Sí, hay alguien ahí. Será mejor que escondas la cámara. Bájala. El gobierno del país es muy susceptible. Bueno, allá voy. De esto se trata. Y niega que obligue a niños en edad escolar a trabajar en los campos de algodón. Aquí está. Tengo una bola de algodón. El algodón es la razón por la que el mar de Aral se ha secado. En los años 60, los líderes soviéticos querían que esta región se convirtiera en el principal exportador del mundo de este oro blanco. Así que los ingenieros desviaron los dos únicos ríos grandes que nutrían el mar de Aral para convertirlos en canales de riego. Pero el secado de los ríos no explica el nivel y el ritmo de destrucción. Liberamos otras fuerzas. Y la prueba debería estar en la orilla. Si es que puedo encontrarla.
Nos estamos adentrando en el lecho de este lago seco, intentando llegar hasta el agua. Y llevamos horas y horas conduciendo en esta especie de llanura vacía y seca. ...160 kilómetros después, por fin encontramos agua. Vaya. Ese es el aspecto que debería tener. Toda esa tierra que hemos atravesado era así. Madre mía, el agua demuestra lo que ha sucedido aquí. Madre mía. Si la pruebo, esta agua no sabe como la de ningún otro mar. Es espantosa. Está súper salada. Hace 50 años, el mar de Aral era casi tan dulce que se podía beber de sus aguas. Hoy es 3 veces más salado que cualquier océano. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue la mano del hombre la que empujó literalmente al mar. Y de esa forma drenó el agua y la vida de esta región. Todo comenzó en la década de 1970. Cuando los ingenieros soviéticos desviaron los ríos para plantar algodón. Al entrar menos agua y con el calor del sol, el mar comienza a evaporarse. Cuando el lago comenzó a descender, todas las plantas de la orilla se empezaron a secar. Sin esa resistencia, el viento barrió este territorio. El viento aumenta la evaporación. Eso significa que el nivel del agua descendería más rápido, dejando al descubierto el lecho del lago, una corteza de sal. El viento arrastra esta sal, que envenena a la tierra y a las plantas, y puede llegar hasta a 500 kilómetros de aquí. Y las cosas siguen empeorando. La reducción constante del lago provoca un cambio climático. Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. El mar de Aral se encuentra ahora en una espiral de destrucción. Menos agua, más sal, más viento. De esta pesadilla ya no es posible escapar. Es asombrosa la cantidad de agua que se ha perdido en solo 40 años. Ahora el nivel del agua está por aquí, pero cuando yo nací, quedaba más arriba de mi cabeza, 6 pisos por encima de mi cabeza. En un futuro próximo, no seremos capaces de recuperar toda esa agua dulce. Y probablemente nunca volveremos a ver a los cientos de especies de peces, aves y mamíferos que desaparecieron, algunos para siempre. La lección que he aprendido es esta. Si interrumpimos el curso natural del agua a través de la Tierra, cuidado, porque los cambios pueden ser repentinos e irreversibles. Aunque, por supuesto, nada parecido a esto podría suceder en el país más rico de la Tierra. ¿O sí? Al río Colorado lo llaman el Nilo americano. La ingeniosa gestión de estas aguas en la parte más seca de Norteamérica abastece a una población de aproximadamente 36 millones de personas. Ciudades como Denver, Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles dependen del Colorado. Pero al igual que sucedió con el mar de Aral, ¿podría llegar el Colorado a un punto de inflexión? Para responder a esa pregunta, mi plan es seguir el curso del río desde el Gran Cañón hasta el Mar de Cortés, en México. En la mitad del camino,
La presa del Cañón de Glen es solo una de las más de 20 grandes presas que hay en el Colorado. Estos gigantescos proyectos nos permiten controlar el curso del agua. Vamos a subir a echar un vistazo. Quiero ver qué hay al otro lado. Peter McBride, escritor y fotógrafo, ha pasado los últimos 4 años estudiando la historia del Colorado. Supongo que hay un gran trecho hasta abajo. Creo que hay más de 200 metros de caída desde aquí. Peter me va a guiar por el curso del río hasta el mar. ¡Cielo santo! Cuando empecé a observarlo, no sabía cuál era su estado río abajo. A la gente solo le preocupa su agua. He hablado con ingenieros que han trabajado en grandes proyectos en el Colorado y no tienen ni idea de qué es lo que ocurre en su desembocadura. Mi misión es comprender qué impacto produce nuestro uso del agua en la naturaleza. Vamos a seguir el curso del río Colorado a través del Gran Cañón, hasta el Mar de Cortés, en México. Creo que es la curva de la herradura. Madre mía, aquí todo es enorme. ¿Te gusta este río? Sí, pero me preocupa mucho su estado, sobre todo río abajo. En otro tiempo, este río fue capaz de horadar un abismo de 1,5 kilómetros de profundidad a través de la roca. Pero en la actualidad, debido a las presas, apenas conserva algo de su antiguo poderío. Recorrerlo en kayak es demasiado lento, así que vamos a ir en coche una parte del camino. Te presento a la bestia. Después del Gran Cañón, pasamos por docenas de canales que desvían las aguas del río Colorado. Su agua se bombea colina arriba hacia Phoenix, Tucson y Los Ángeles. Sin embargo, en el Valle Imperial descubrimos que gran parte de sus aguas se destinan a la agricultura. Ahí está el río. ¿Toda esa agua procede del río? Más del 70% se destina a la agricultura. El agua que vimos en el Gran Cañón ahora está regando lechugas. Esta zona produce toda la cosecha de lechugas de Estados Unidos durante el invierno. Así que nos estamos comiendo el río Colorado. ¿Hay que comer? Sí, claro. Gracias a la irrigación, podemos cultivar verduras en uno de los lugares más áridos de Norteamérica, incluso en pleno invierno. Es una brillante combinación de energía solar y agua. En esta zona se cultiva el 80% de las hortalizas de invierno que se consumen en Estados Unidos. Esto cada día pesa más. ¿Pero es posible que estemos desviando demasiada agua del río? Madre mía. Cuando el río Colorado llega a México, el 90% de su caudal ya ha sido utilizado. Aquí es muy diferente. Cuesta creer que sea el mismo río. Fíjate, esta agua que parece tan limpia. ¿Sí? Dicen que cuando llegas No me lo digas. a la frontera ha sido utilizada 8 veces. No me lo cuentes. ¿Por qué me dices eso ahora? En serio, estamos en un lugar muy bonito. Vamos a ver, me parece totalmente inapropiado. Voy a probarla. No lo hagas. Sabe un poco salada. ¿En serio? Durante los siguientes 27 kilómetros, el río Colorado marca la frontera entre Estados Unidos y México. La presa Morelos, en México, es la última desviación del curso del Colorado. Ahí acaba, ¿no? Eso es el final. Eso es. ¿Por qué está tan bajo el nivel? Ya no hay más agua. Gracias a un tratado, México tiene derecho a utilizar el último 10% del río para su propia agricultura. ¿Llevas tu equipo? Sí. Más allá de la presa de Morelos,
Nuestras canoas son demasiado grandes para el exiguo caudal del río, así que las hemos cambiado por unas balsas portátiles. Todavía estamos a 150 kilómetros del Mar de Cortés. De verdad, me cuesta mucho creer que estemos en la parte baja del río Colorado. La mayoría de los ríos se agrandan al llegar a su desembocadura, pero en este pasa lo contrario. Se estrecha cada vez más. Hace 100 años, los barcos de vapor navegaban por este mismo canal. ¿En serio? Tiene que acabar en algún punto. Mira eso. Parece que hemos llegado al final. Increíble. Es agua del Gran Cañón. Es como ver a las crías de tortuga cuando van por primera vez al mar. Le cuesta muchísimo avanzar. Imposible que llegue. ¿Qué habrá? ¿150 kilómetros? Algo más. 150 kilómetros hasta el mar. Imposible que llegue. De alguna forma es hermoso. La verdad es que me cuesta irme de este lugar. De repente siento como si el río fuera un ser vivo. Es como si estuviera tratando de hacer lo que ha estado haciendo desde hace millones de años. Es extraño. Es una sensación extraña. Bueno. Tal como estaba previsto, vamos a seguir el viejo cauce del río hasta el Mar de Cortés. Con agua o sin ella. Este fue una vez el mayor estuario de Norteamérica. Y mira ahora. Esta es la historia de una elección. Alimentar a una nación tenía un precio. Hace un siglo, había cerca de 8.000 kilómetros cuadrados de humedales en este mismo lugar. Era el hábitat de un sinfín de aves y mamíferos. Incluso los jaguares cazaban por aquí. En este delta, pescaban y cazaban unos 20.000 nativos americanos. Ahora todo se ha secado. Ha desaparecido. Lo que más me choca, como supongo que le ocurrirá a la mayoría de la gente, es que no sabía que esto es lo que hemos elegido. Si el Gran Cañón se secara, la gente se enfadaría, se indignaría. Sí. Sin embargo, esa misma gente no es consciente de que este es el mismo río. Exactamente el mismo. Y en cierto modo eso me indigna. ¿Cómo hemos sido capaces de llegar a esto? El río Colorado ha llegado hasta el mar durante 6 millones de años y desde finales de la década de los 90 no ha llegado ni una sola gota, ni una sola. Delante de nuestros ojos. Es cierto. ¿Qué calor hace? Es un horno. Lo que ha ocurrido aquí es deprimente. ¡Qué calor! No puedo ni pensar con claridad. Ya. Voy a desfallecer. Sin embargo, hay esperanza. Justo cuando me siento incapaz de dar un paso más, Will, un amigo de Peter, viene a rescatarnos. ¿Es él? Es Will. Y nos lleva a un lugar mágico. Porque en medio de este enorme delta seco hay una joya escondida. Madre mía, mira eso. Un humedal olvidado llamado la Ciénaga de Santa Clara. Esto se parece a los Everglades. No había visto tanta agua desde el Gran Cañón. Así debía de ser toda la zona hace 100 años. Mirad cuántas aves hay abajo.
La Ciénaga está formada por 16.000 hectáreas de magníficos humedales. Y aunque solo es una pequeña parte del estuario original, está repleta de vida. Incluso hay varias especies en peligro de extinción. Pero lo más sorprendente de este lugar es cómo se originó. La ciénaga es fruto de la casualidad. En la década de 1970, la industria agrícola del norte necesitaba un lugar en el que bombear el agua que era demasiado salada y estaba cargada de sustancias químicas perjudiciales para el cultivo. Así que excavaron un canal y vertieron el agua en la arena estéril del desierto. En un periodo de 30 años, la naturaleza obró el milagro. Semillas de totoras transportadas por el viento empezaron a germinar en las aguas estancadas. Sus raíces bombearon oxígeno a la tierra, que a su vez alimentó a los microbios que eliminan las sustancias nocivas del agua. Con el tiempo, las aguas se aclararon, y pronto las aves empezaron a anidar en los cañaverales y los peces a nadar en las lagunas. Es imposible no percibir lo que supone este lugar. Ante nosotros hay un sinfín de posibilidades. Si esto sucede por pura casualidad, imaginad lo que podría pasar con algo de ayuda, con un poco de previsión y de ingenio humano. Si queremos comprobar lo que los seres humanos podemos hacer por nuestros entornos naturales, basta con echar un vistazo a una región situada en el corazón de Estados Unidos. ¿Lo ven? Hace 80 años, los habitantes de Missouri concibieron un plan para salvar este humedal. Hoy, los resultados nos permiten disfrutar de un espectáculo que se extiende por todo el horizonte. Son ánsares nivales en su migración anual desde el Golfo de México hasta Canadá. $1.200.000 aterrizan en el lago que está a mis espaldas. Se quedarán un tiempo aquí, antes de seguir hacia el norte. Sinceramente, todo esto que estoy contemplando aquí es uno de los espectáculos más grandiosos que he visto en mi vida. Y todo gracias a los habitantes de este lugar, que durante 80 años decidieron dejar que parte del agua que consumen fuera a parar a la naturaleza. Simplemente quisieron compartir no el 50%, tan solo el 2%. Y el resultado es este. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Squaw Creek nació en 1935, cuando los ciudadanos de este estado pensaron que Estados Unidos estaba perdiendo a sus aves migratorias. A pesar de que el país estaba en plena Gran Depresión, cavaron zanjas y construyeron presas. En cualquier otro lugar, este tipo de proyecto lo asociaríamos inmediatamente con la agricultura. Pero aquí se construyó con el fin de favorecer la vida silvestre. Viendo esto, nos damos cuenta de que la ingeniería también puede ayudar a la naturaleza. Una de las especies que más se ha beneficiado de estas desviaciones de agua es el águila calva.
Más de 150 águilas calvas migran a Squaw Creek porque es un buen lugar para encontrar alimento. Este aguilucho aún no ha desarrollado su cabeza blanca y su pico dorado característico. Pero ha llegado el momento de que aprenda a cazar. En cuanto se acerca, los ánsares levantan el vuelo. En medio del caos, es difícil distinguir al amigo del enemigo. El joven aguilucho aprende a fijar un objetivo en particular. Es un combate aéreo. Los ánsares nivales realizan espectaculares maniobras evasivas. Este ánsar tiene un ala herida. Así que el águila aprovecha la oportunidad. Norteamérica albergaba antaño enormes concentraciones de vida silvestre, y Squaw Creek nos muestra cómo, con relativamente poco esfuerzo, podemos recuperar algo de aquel antiguo esplendor. Lo único que necesitamos es concebir nuevas formas de restaurar el curso natural del agua. A lo largo y ancho del continente americano, hay presas que han dejado de ser útiles. Fuego. Ahora que se han desmantelado, podemos volver a conectar los ríos con el mar. Así que especies como el salmón y la trucha arcoíris podrán remontar el río para desovar. Y no siempre es necesario desmantelar las presas. Basta con cambiar de perspectiva a la hora de utilizarlas. En la presa de Glen Canyon, donde inicié mi viaje por el río Colorado, de vez en cuando sueltan agua para imitar las inundaciones naturales que se producen en primavera. El aumento repentino del caudal remueve los sedimentos y crea el tipo de hábitat que existía de forma natural antes de la construcción de la presa. Unos meses después de que Pete y yo recorriéramos el delta seco del Colorado, sucedió esto. Un grupo de conservacionistas convencieron a las autoridades de Estados Unidos y México para que permitieran una suelta anual de agua que fluyera por el río Colorado hasta la presa de Morelos. Por primera vez en más de una década, el río Colorado ha llegado al mar. He comprobado que si no somos cuidadosos con el agua,
podemos desencadenar una espiral de destrucción. Pero también he descubierto que si compartimos nuestra agua con la naturaleza, podemos provocar una explosión de vida. Y eso me da esperanza, porque el agua no tiene por qué separarnos del mundo natural. Este puede ser un lugar idílico en el que todos podemos convivir. Norteamérica albergaba antaño enormes concentraciones de vida silvestre, y Squaw Creek nos muestra cómo, con relativamente poco esfuerzo, podemos recuperar algo de aquel antiguo esplendor. Lo único que necesitamos es concebir nuevas formas de restaurar el curso natural del agua. A lo largo y ancho del continente americano, hay presas que han dejado de ser útiles. Fuego. Ahora que se han desmantelado, podemos volver a conectar los ríos con el mar. Así que especies como el salmón y la trucha arcoíris podrán remontar el río para desovar. Y no siempre es necesario desmantelar las presas. Basta con cambiar de perspectiva a la hora de utilizarlas. En la presa de Glen Canyon, donde inicié mi viaje por el río Colorado, de vez en cuando sueltan agua para imitar las inundaciones naturales que se producen en primavera. El aumento repentino del caudal remueve los sedimentos y crea el tipo de hábitat que existía de forma natural antes de la construcción de la presa. Unos meses después de que Pete y yo recorriéramos el delta seco del Colorado, sucedió esto. Un grupo de conservacionistas convencieron a las autoridades de Estados Unidos y México para que permitieran una suelta anual de agua que fluyera por el río Colorado hasta la presa de Morelos. Por primera vez en más de una década, el río Colorado ha llegado al mar. He comprobado que si no somos cuidadosos con el agua, podemos desencadenar una espiral de destrucción. Pero también he descubierto que si compartimos ha desaparecido. Lo que más me choca, como supongo que le ocurrirá a la mayoría de la gente, es que no sabía que esto es lo que hemos elegido. Si el Gran Cañón se secara, la gente se enfadaría, se indignaría. Sí. Sin embargo, esa misma gente no es consciente de que este es el mismo río. Exactamente el mismo. Y en cierto modo eso me indigna. ¿Cómo hemos sido capaces de llegar a esto? El río Colorado ha llegado hasta el mar durante 6 millones de años y desde finales de la década de los 90 no ha llegado ni una sola gota, ni una sola. Delante de nuestros ojos. Es cierto. ¿Qué calor hace? Es un horno. Lo que ha ocurrido aquí es deprimente. ¡Qué calor! No puedo ni pensar con claridad. Ya. Voy a desfallecer. Sin embargo, hay esperanza. Justo cuando me siento incapaz de dar un paso más,
Will, un amigo de Peter, viene a rescatarlos. ¿Es él? Es Will. Y nos lleva a un lugar mágico. Porque en medio de este enorme delta seco hay una joya escondida. Madre mía, mira eso. Un humedal olvidado llamado la Ciénaga de Santa Clara. Esto se parece a los Everglades. No había visto tanta agua desde el Gran Cañón. Así debía de ser toda la zona hace 100 años. Mirad cuántas aves ahí abajo. La ciénaga está formada por 16.000 hectáreas de magníficos humedales. Y aunque solo es una pequeña parte del estuario original, está repleta de vida. Incluso hay varias especies en peligro de extinción. Pero lo más sorprendente de este lugar es cómo se originó. La ciénaga es fruto de la casualidad. En la década de 1970, la industria agrícola del norte necesitaba un lugar en el que bombear el agua que era demasiado salada y estaba cargada de sustancias químicas perjudiciales para el cultivo. Así que excavó algo de ayuda, con un poco de previsión y de ingenio humano. Si queremos comprobar lo que los seres humanos podemos hacer por nuestros entornos naturales, basta con echar un vistazo a una región situada en el corazón de Estados Unidos. ¿Lo ven? Hace 80 años, los habitantes de Missouri concibieron un plan para salvar este humedal. Hoy, los resultados nos permiten disfrutar de un espectáculo que se extiende por todo el horizonte. Son ánsares nivales en su migración anual desde el Golfo de México hasta Canadá. $1.200.000 aterrizan en el lago que está a mis espaldas. Se quedarán un tiempo aquí, antes de seguir hacia el norte. Sinceramente, todo esto que estoy contemplando aquí es uno de los espectáculos más grandiosos que he visto en mi vida. Y todo gracias a los habitantes de este lugar, que durante 80 años decidieron dejar que parte del agua que consumen fuera a parar a la naturaleza. Simplemente quisieron compartir no el 50%, tan solo el 2%. Y el resultado es este. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Squaw Creek nació en 1935, cuando los ciudadanos de este estado pensaron que Estados Unidos estaba perdiendo a sus aves migratorias. A pesar de que el país estaba en plena Gran Depresión, cavaron zanjas y construyeron presas. En cualquier otro lugar, este tipo de proyecto lo asociaríamos inmediatamente con la agricultura. Pero aquí se construyó con el fin de favorecer la vida silvestre. Viendo esto, nos damos cuenta de que la ingeniería también puede ayudar a la naturaleza.
Este Ansar tiene un ala herida. Así que el águila aprovecha la oportunidad. Norteamérica albergaba antaño enormes concentraciones de vida silvestre, y Squaw Creek nos muestra cómo, con relativamente poco esfuerzo, podemos recuperar algo de aquel antiguo esplendor. Lo único que necesitamos es concebir nuevas formas de restaurar el curso natural del agua. A lo largo y ancho del continente americano, hay presas que han dejado de ser útiles. Fuego. Ahora que se han desmantelado, podemos volver a conectar los ríos con el mar. Así que especies como el salmón y la trucha arcoíris podrán remontar el río para desovar. Y no siempre es necesario desmantelar las presas. Basta con cambiar de perspectiva a la hora de utilizarlas. En la presa de Glen Canyon, donde inicié mi viaje por el río Colorado, de vez en cuando sueltan agua para imitar las inundaciones naturales que se producen en primavera. El aumento repentino del caudal remueve los sedimentos y crea el tipo de hábitat que existía de forma natural antes de la construcción de la presa. Unos meses después de que Pete y yo recorriéramos el delta seco del Colorado, sucedió esto. Un grupo de conservacionistas convencieron a las autoridades de Estados Unidos y México para que permitieran una suelta anual de agua que fluyera por el río Colorado hasta la presa de Morelos. Bajó el nivel. Ya no hay más agua. Gracias a un tratado, México tiene derecho a utilizar el último 10% del río para su propia agricultura. ¿Llevas tu equipo? Sí. Más allá de la presa de Morelos, nuestras canoas son demasiado grandes para el exiguo caudal del río, así que las hemos cambiado por unas balsas portátiles. Todavía estamos a 150 kilómetros del Mar de Cortés. De verdad, me cuesta mucho creer que estemos en la parte baja del río Colorado. La mayoría de los ríos se agrandan al llegar a su desembocadura, pero en este pasa lo contrario. Se estrecha cada vez más. Hace 100 años, los barcos de vapor navegaban por este mismo canal. ¿En serio? Tiene que acabar en algún punto. Mira eso. Parece que hemos llegado al final. Increíble. Es agua del Gran Cañón. Es como ver a las crías de tortuga cuando van por primera vez al mar. Le cuesta muchísimo avanzar. Imposible que llegue. ¿Qué habrá? ¿150 kilómetros? Algo más. 150 kilómetros hasta el mar. Imposible que llegue. De alguna forma es hermoso. La verdad es que me cuesta irme de este lugar. De repente siento como si el río fuera un ser vivo. Es como si estuviera tratando de hacer lo que ha estado haciendo desde hace millones de años. Es extraño. Es una sensación extraña.
Bueno. Tal como estaba previsto, vamos a seguir el viejo cauce del río hasta el Mar de Cortés. Con agua o sin ella. Este fue una vez el mayor estuario de Norteamérica. Y mira ahora. Esta es la historia de una elección. Alimentar a una nación tenía un precio. Hace un siglo, había cerca de 8.000 kilómetros cuadrados de humedales en este mismo lugar. Era el hábitat de un sinfín. Justo cuando me siento incapaz de dar un paso más, Will, un amigo de Peter, viene a rescatarnos. ¿Es él? Es Will. Y nos lleva a un lugar mágico. Porque en medio de este enorme delta seco hay una joya escondida. Madre mía, mira eso. Un humedal olvidado llamado la Ciénaga de Santa Clara. Esto se parece a los Everglades. No había visto tanta agua desde el Gran Cañón. Así debía de ser toda la zona hace 100 años. Mirad cuántas aves ahí abajo. La ciénaga está formada por 16.000 hectáreas de magníficos humedales. Y aunque solo es una pequeña parte del estuario original, está repleta de vida. Incluso hay varias especies en peligro de extinción. Pero lo más sorprendente de este lugar es cómo se originó. La ciénaga es fruto de la casualidad. En la década de 1970, la industria agrícola del norte necesitaba un lugar en el que bombear el agua que era demasiado salada y estaba cargada de sustancias químicas perjudiciales para el cultivo. Así que excavaron un canal y vertieron el agua en la arena estéril del desierto. En un periodo de 30 años, la naturaleza obró el milagro. Semillas de totoras transportadas por el viento empezaron a germinar en las aguas estancadas. Sus raíces bombearon oxígeno a la tierra, que a su vez alimentó a los microbios que eliminan las sustancias nocivas del agua. Con el tiempo, las aguas se aclararon, y pronto las aves empezaron a anidar en los cañaverales y los peces a nadar en las lagunas. Es imposible no percibir lo que supone este lugar. Ante nosotros hay un sinfín de posibilidades. Si esto sucede por pura casualidad, imaginad lo que podría pasar con algo de ayuda, con un poco de previsión y de ingenio humano. Si queremos comprobar lo que los seres humanos podemos hacer por nuestros entornos naturales, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Squaw Creek nació en 1935, cuando los ciudadanos de este estado pensaron que Estados Unidos estaba perdiendo a sus aves migratorias. A pesar de que el país estaba en plena Gran Depresión, cavaron zanjas y construyeron presas. En cualquier otro lugar, este tipo de proyecto lo asociaríamos inmediatamente con la agricultura. Pero aquí, se construyó con el fin de favorecer la vida silvestre. Viendo esto, nos damos cuenta de que la ingeniería también puede ayudar a la naturaleza. Una de las especies que más se ha beneficiado de estas desviaciones de agua es el águila calva. Más de 150 águilas calvas migran a Squaw Creek
porque es un buen lugar para encontrar alimento. Este aguilucho aún no ha desarrollado su cabeza blanca y su pico dorado característico. Pero ha llegado el momento de que aprenda a cazar. En cuanto se acerca, los ánsares levantan el vuelo. En medio del caos, es difícil distinguir al amigo del enemigo. El joven aguilucho aprende a fijar un objetivo en particular. Es un combate aéreo. Los ánsares nivales realizan espectaculares maniobras evasivas. El bosque de Yakuba ha creado un microclima. Bloquea el viento y proporciona sombra. Y fundamentalmente eleva la capa freática, reteniendo el agua en la tierra. Cerca de allí, sus campos también están floreciendo. Y ya no es el tonto del pueblo. Yakuba es el héroe local. Durante la época de la cosecha, todo el pueblo se reúne para recolectar el mijo. Cosechan lo suficiente como para autoabastecerse. Las ideas de Yakuba han tenido tanto éxito que sus métodos se enseñan actualmente en todo el Sahel y recientemente han ayudado a Níger a superar una hambruna. Con la ayuda de unos insectos diminutos, un solo agricultor ha sabido aprovechar el ciclo natural del agua. Desde los albores de la civilización, esta habilidad para manipular el agua ha sido clave en nuestro éxito como especie. Aprendimos a irrigar. Aprovechando la fuerza de la gravedad, abastecimos a nuestras ciudades. Y con el paso de los siglos, nuestro control del agua ha ido en aumento. Podemos utilizarla para suministrar energía a nuestro mundo. Podemos incluso mover ríos enteros cuesta arriba a lo largo de enormes distancias. Pero si ignoramos a la naturaleza y utilizamos demasiada agua para nuestro propio uso, puede terminar sucediendo un desastre. Como aquí, donde un uso agresivo del agua liberó fuerzas más allá de nuestro control y causó uno de los peores desastres medioambientales jamás provocados por el hombre. Hace solo varias décadas, Moñak, Uzbekistán, era el puerto principal del cuarto lago de agua dulce más grande de la Tierra. Era tan grande que lo llamaban mar. Pero hoy es... y nos lleva a un lugar mágico. Porque en medio de este enorme delta seco
hay una joya escondida. Madre mía, mira eso. Un humedal olvidado llamado la Ciénaga de Santa Clara. Esto se parece a los Everglades. No había visto tanta agua desde el Gran Cañón. Así debía de ser toda la zona hace 100 años. Mirad cuántas aves hay abajo. La ciénaga está formada por 16.000 hectáreas de magníficos humedales. Y aunque solo es una pequeña parte del estuario original, está repleta de vida. Incluso hay varias especies en peligro de extinción. Pero lo más sorprendente de este lugar es cómo se originó. La ciénaga es fruto de la casualidad. En la década de 1970, la industria agrícola del norte necesitaba un lugar en el que bombear el agua que era demasiado salada y estaba cargada de sustancias químicas perjudiciales para el cultivo. Así que excavaron un canal y vertieron el agua en la arena estéril del desierto. En un periodo de 30 años, la naturaleza obró el milagro. Semillas de totoras transportadas por el viento empezaron a germinar en las aguas estancadas. Sus raíces bombearon oxígeno a la tierra, que a su vez alimentó a los microbios que eliminan las sustancias nocivas del agua. Con el tiempo, las aguas se aclararon, y pronto las aves empezaron a anidar en los cañaverales y los peces a nadar en las lagunas. Es imposible no percibir lo que supone este lugar. Ante nosotros hay un sinfín de posibilidades. Si esto sucede por pura casualidad, imaginad lo que podría pasar con algo de ayuda, con un poco de previsión y de ingenio humano. Si queremos comprobar lo que los seres humanos podemos hacer por nuestros entornos naturales, basta con echar un vistazo a una región situada en el corazón de Estados Unidos. ¿Lo ven? Hace 80 años, los habitantes de Missouri concibieron un plan para salvar este humedal.